Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. En esta evaluación T1 hablaremos sobre los sismos en la ciudad de Trujillo y los diferentes sismos a través del tiempo. Bueno, se preguntarán por qué la ciudad de Trujillo y en general todo el Perú es vulnerable a altos sismos. Esto se debe a que la ciudad de Trujillo se encuentra localizada en el cinturón de fuego del Pacífico. Varios autores nos dicen que aquellos países ubicados dentro de este círculo soportan el 80% de la actividad sísmica de todo el planeta. Esto se recalca en que la historia de nuestro país muestra que es una zona de alta actividad sísmica. Bueno, el cinturón de fuego para hablar rápido, es un círculo de fuego, tiene forma de herradura que abarca 40.000 kilómetros de largo, dentro del cual se involucran 40 países y aproximadamente 452 volcanes. Las placas que actúan en el Perú y en específicamente Trujillo son tres: la placa oceánica, la placa de Nazca y la sudamericana. Estas placas son desplazamientos de porciones de corteza terrestre que al estar en movimiento continuo y al rozarse, subducirse o cabalgarse una dentro de la otra, genera una gran acumulación de presión que se ve liberada en los sismos. Varios autores de la National Geographic nos dicen que las placas litosféricas que subyacen en el Perú mueven a más velocidad que el resto de placas que están en las otras partes del planeta. Esto se denomina como tracción de placa. Eso no quiere decir que cuanto mayor es la porción de litósfera que se une a una zona de subducción dada, mayor es la velocidad. Y esto se ve reflejado en que en la parte de Sudamérica se han dado la mayor cantidad de sismos, entre uno de ellos, el más fuerte jamás registrado, que la zona de Perú y generalmente es una zona ausente de volcanes. ¿Qué no quiere decir esto? Que ahí predomina el fenómeno subducción placa. Ese fenómeno subducción placa es donde la placa oceánica se sumerge aproximadamente a 100 kilómetros por debajo de la de Nazca, generando gran movimiento. Y a la vez, cuando se produce la subducción plano, no existen volcanes activos por encima de dicha zona. Ahí también podemos observar el mapa de índice de alta sismicidad en el Perú. Si nos situamos en lo que es la Libertad, vemos que la Libertad presenta colores que representan un alto índice de sismicidad. Los datos de Trujillo, la densidad demográfica ha ido aumentando considerablemente debido a que los inmigrantes de diversas zonas de las provincias se han venido a la capital del departamento. También la ciudad de Trujillo presenta un silencio sísmico de 50 años. Quiere decir que la energía que se liberará cuando haya un próximo terremoto acá en Trujillo va a ser devastador. Y bueno, con estos datos se evidencia que la vulnerabilidad social y urbana en Trujillo, sismológicamente hablando, podría tener gran importancia en cuanto a daños, debido a que la provincia y la ciudad presentan un gran periodo de silencio sísmico. Bueno, las consideraciones en todo esto es que varios autores concluyen que un terremoto entre 7.5 grados y 8 grados en la escala de Richter e intensidades entre 7 y 9 en la escala de Mercalli podría suceder en la costa centro-norte del litoral peruano. En Trujillo vemos una imagen del comercio donde ocurre un terremoto en el norte. Eso no quiere decir que acá prima mayormente el factor de autoconstrucción y debido a ello es que no se tiene grandes construcciones y tienden a fallar. Estos antecedentes recomiendan la aplicación de componentes de gestión de riesgo en proyectos públicos y privados para fortalecer la mitigación y preparativos para desastres y prepararnos para todo. Bueno, gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición de mi compañero, ahora vamos a hablar de los daños estructurales por sismos en el Perú. Bueno, en el caso de los sismos, en los últimos 30 años hemos sido golpeados por tres sismos muy importantes: el de Nazca, el de Arequipa en el 2001 y el de Pisco, últimamente en 2007. Bueno, el sismo de Nazca marca un antes y un después en la norma sismo resistente, ya que se observó que las construcciones diseñadas sísmicamente, teóricamente resistentes a sismos, según la norma de ese entonces, podían resistir hasta el sismo que se había diseñado, ¿no? En este caso, muchas de estas construcciones, por ejemplo, esta municipalidad tuvo fallas en su tabiquería y, por ejemplo, las construcciones de adobe, de quincha, ellas sí sufrieron daños, ocasionando muchos muertos.
pero en los casos de construcciones de concreto armado, por ejemplo, tenemos acá este colegio que fue diseñado según las normas sismoresistentes entonces, sufrió daños por columna corta. Bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Es que no tenían considerados ciertos factores de que ahora ya se modificaron, ¿no? El año siguiente se modificó la norma sismoresistente y se pudo mejorar todas estas falencias, ¿no? Bueno, siguiendo, tenemos el sismo de Arequipa, que se produjo la licuación de suelos. Licuación de suelos es un fenómeno de que, gracias a los movimientos telúricos, hace de que vibre todo el suelo y el agua que se encontraba a 3, 4 metros hacia abajo, logre subir hacia la superficie, haciendo que el suelo pierda sus propiedades. Y esto genera asentamientos y posibles derrumbes de casas, ¿no? En este caso vemos en la fotografía. También tenemos la falla de tanques de agua, que fallan por lo general al tener un entrepiso muy flexible, o incluso se ve que hay fallas también en la torsión de las vigas de los tanques, ¿no? Cuando son muy altos. También tenemos el sismo de Pisco, por último, ¿no? Que es el sismo que nos golpeó de manera catastrófica en este caso. Tenemos que hubo ciertas construcciones, por ejemplo, de albañilería, de que gracias a su baja densidad de muro, ya que en el lado paralelo de la fachada no cumplía con la densidad mínima para poder resistir movimientos sísmicos y en su generalidad fallaron, ¿no? También tenemos que muchas de las construcciones de albañilería fueron motivos de derrumbes gracias a que en su construcción no contemplaron la inserción de vigas soleras o vigas de amarre. Y en cuanto a las construcciones aporticadas, fallaron por pisos blandos, algunas de que no tenían en cuenta de que la continuidad de muro era total, no es que abajo se puede hacer una cochera, ¿no? Y la falla por asimetría en planta, que significa de que, bueno, más que todo en las construcciones esquineras, muchos trabajan con L o formas que no son las adecuadas para asumir rigideces importantes en el caso de los sismos. Cabe recalcar de que las construcciones de sismo de quincha y adobe fueron las que tuvieron en su mayoría destrucción total, porque son de carácter de autoconstrucción. Bueno, prosigue mi compañero. Buenos días con todos, mi nombre es Juan Valdés y voy a continuar la exposición. Hablaremos sobre los daños estructurales por sismos a nivel mundial y hablaremos posteriormente los sismos más catastróficos que ha habido en todo el nivel del mundo. Primero, el sismo de Nepal, que ocurrió el 25 de abril de 2015 con una magnitud de 7.8 grados y una profundidad de 15 kilómetros. Este sismo ocasionó diferentes daños estructurales. Como podemos apreciar en la imagen, un daño por falla frágil, que la columna corta y poco refuerzo atravesar en la escuela de Yubac. Ahí podemos, analizando el comportamiento de edificaciones bajo la acción sísmica, se puede observar que en algunas columnas presentan grietas a 45 grados, lo que indica una falla frágil. Las columnas diseñadas como dúctil se convierten en frágil y falla en la zona no confinada. También podemos observar que diferentes monumentos, patrimonio de la humanidad del lugar donde se produjo el sismo, como la torre Dajara en Katmandu, construida con mampostería no confinada ni reforzada. Y observamos también rajaduras profundas en la autopista de Nepal. En el sismo también otro sismo que hablaremos es sobre el sismo de Japón, que fue ocurrido el 11 de marzo de 2011, con una magnitud de 9 grados y una profundidad de 29 kilómetros. En este sismo se puede observar en la diapositiva las imágenes de la pérdida de recubrimiento del concreto en columnas en el colegio de Sendai, ya sea por compresión pura o por compresión y flexión. Cuando el elemento llega a su capacidad de compresión, lo primero que ocurre es la pérdida de recubrimiento, que se desprende y deja expuesto al acero y al núcleo de concreto de la columna. También podemos observar la liquefacción de suelos en Chetsu, debido a que permitió que la alcantarilla construida que estaba debajo de la acera se expandiera y se quebrara, terminando por hundirse. Y también tenemos una falla por formación de columna corta, que se presenta cuando las columnas de un entrepiso está restringida parcialmente el desplazamiento lateral por muros u otros elementos que no logran permitir la libre deformación de la columna entre fuerzas horizontales. Otro sismo que hablaremos es el sismo de Chile, que fue el sismo que fue ocurrido el 27 de febrero de 2010, con una magnitud de 8.8 grados y una profundidad de 30.1 kilómetros.
Ese terremoto acá se puede observar una falla por corte de un edificio de Viña Mar, con una trituración de extremos y pandeo de refuerzo vertical no confinado. Eso la falla se produce debido a que los muros de concreto armado cuentan su capacidad, cuando su capacidad resistente a fuerza cortante es inferior a la deflexión. Particularmente, esa falla se caracteriza por presentar grietas diagonales, como se puede observar en la imagen. Al igual que una falla por flexión, los latones del muro pueden triturarse en el subsiguiente pandeo de refuerzo vertical. También podemos observar la imagen de una falla por deslizamiento en la junta de construcción de un edificio de Obispo Salas en Concepción, y algunas causas de la falla por deslizamiento. Esa falla particularmente se produce cuando la junta de construcción del muro se agrava cuando existe segregación del concreto, cuando las juntas son lisas o cuando los traslapes del esfuerzo vertical son realizados en la misma sección transversal, como se puede observar en las imágenes. Y por último, tenemos el sismo de Haití. Ese sismo de Haití ocurrió el 12 de enero de 2010. La zona más afectada fue Puerto Príncipe en Haití. Su magnitud fue de 7 grados y una profundidad de 10 kilómetros. Acá podemos observar una falla muy común en las edificaciones, que es por flexocompresión en columnas. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando se presenta como producto de combinación de momentos flexionantes y carga axial de compresión a lo largo de su vida útil, que se incrementa cuando sucede el sismo. También podemos observar en el hotel de Puerto Príncipe una falla por deformación permanente, que eso particularmente se presenta cuando cuando es sometido a un esfuerzo superior a su límite elástico. Y por último, tenemos en una edificación el piso débil producido por la discontinuidad de muros en el primer piso. Como se puede observar, en el primer nivel no cuentan una cantidad de muros. Y eso produce que lo que aumenta la gravedad vertical produce los pisos superiores de la estructura, con lo que ejerce una presión sobre el primer piso. Y a su vez genera un momento que debe ser equilibrado, de lo contrario colapsará la estructura. Gracias. Damos paso a mi compañera. Bien, ahora hablaremos de los conceptos básicos de la dinámica estructural. La masa. La masa es una medida de la cantidad de materia que hay en una muestra de cualquier material. Mientras mayor masa tenga un objeto, mayor fuerza se requerirá para moverlo. La rigidez es la propiedad que tienen algunos materiales de deformarse elásticamente bajo grandes esfuerzos, mientras que la flexibilidad es lo contrario y se deforma elásticamente bajo pequeños esfuerzos. El periodo de vibración libre es el sistema que dura un ciclo de oscilación completo. La frecuencia de vibración libre es una magnitud que mide las oscilaciones por segundo en una vibración. Todos los objetos tienen una frecuencia que los caracteriza, y esta se denomina frecuencia natural o de vibración libre. Bien, para aclarar mejor estos conceptos, vamos a relacionarlos en estos ejemplos. El estudio de la dinámica estructural se inicia con estructuras simples, como la pérgola que se observa en el lado izquierdo y el tanque de agua elevado. Supongamos que se tiene interés en comprender la vibración de estas estructuras cuando se les aplica una fuerza lateral en la parte superior o un movimiento horizontal debido a un sismo. Estas estructuras se llaman simples porque pueden idealizarse como una masa M concentrada o agrupada soportada por una estructura sin masa con rigidez K en la dirección lateral. Dicha idealización es apropiada para esta pérgola con un techo de concreto pesado sostenido por columnas ligeras de tubo de acero, que pueden suponerse carentes de masa. El techo de concreto es muy rígido y la flexibilidad de la estructura en la dirección lateral la proporcionan en su totalidad las columnas. El sistema idealizado que se muestra en la parte inferior, con un par de columnas que soportan la longitud tributaria del techo de concreto. Este sistema tiene una masa M igual a la masa del techo mostrado y su rigidez K es igual a la suma de las rigideces de las columnas individualmente. De manera similar se muestra al costado la idealización del tanque elevado. Como el chapoteo del agua no es posible en un tanque, puede considerarse como carente de masa. La torre en voladizo, que soporta el depósito de agua, proporciona la rigidez lateral K de la estructura. Bien, la pérgola en el Hotel Mascuto Sheraton, cerca de Caracas, Venezuela, fue dañada por el sismo del
de 1967. Esta sufrió daños permanentes y una deformación de 9 pulgadas en el techo aproximadamente. Sin embargo, como podemos ver, el tanque de concreto reforzado sobre una sola columna de concreto de 40 pies de altura no sufrió daños por los sismos chilenos de mayo de 1960. Para este tipo de estructuras, idealizadas sin ninguna excitación externa, pueden estudiarse mediante un modelo no amortiguado con vibraciones libres, cuya ecuación de movimiento es la que se muestra en la parte inferior, donde la suma de la masa por la aceleración más la rigidez por el desplazamiento es igual a 0. Si a esto se le someten ciertas condiciones iniciales en el tiempo igual a 0, se obtendrá la ecuación del lado derecho, donde la frecuencia de vibración libre es igual a la raíz de la rigidez entre la masa. Bien, en la porción ABCDE de la curva inferior de tiempo de desplazamiento describe un ciclo de vibración libre del sistema. El tiempo requerido para que el sistema no amortiguado complete un ciclo de vibración libre es el periodo de vibración del sistema, que se denomina T sub n, que es igual a 2pi sobre la frecuencia de vibración libre. De esta manera, el estudio y el análisis de estos conceptos han permitido a lo largo de los años evaluar la respuesta sísmica de una estructura. Para dar un ejemplo, acá se observa en la parte izquierda 2 estructuras de contención en forma de cúpula de concreto reforzado, las cuales alojan los reactores nucleares de la central San Onofre en California. Con propósitos de diseño se calculó su periodo fundamental de vibración, el cual fue de 0.15 segundos, suponiendo una base fija, y 0.5 segundos, considerando la flexibilidad del suelo. Esta gran diferencia en el periodo indica el efecto importante de la interacción suelo-estructura para este tipo de construcciones. Bien, rumbo a la acreditación. ¿Qué es la acreditación? Es el reconocimiento formal de la calidad de las instituciones educativas o programas de estudios que han demostrado el logro de los estándares de la calidad, donde el organismo acreditador es el ICACIT, el cual permite a la universidad mejorar continuamente y asegurar la calidad de la carrera profesional. Los estudiantes además reciben un mejor desarrollo educativo y servicios complementarios que facilitan su inserción no solo en el campo laboral. Además, la educación de calidad que les permitirá mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible del país. Otorga también mayor prestigio a la carrera, a la universidad, a los estudiantes, docentes y egresados de la misma. Hola de nuevo. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los requisitos de la acreditación. La carrera debe tener al menos un graduado en el año académico anterior al ciclo de acreditación en el que se presenta la solicitud de evaluación. También la carrera debe ser acreditable bajo el Comité de Acreditación de ICACIT. Y por último, CAI, que es el Comité de Acreditación de Ingeniería. A continuación vamos a hablar acerca del proceso de acreditación, que viene a ser basado en 4 aspectos. Empieza con el autoestudio, la evaluación externa, la acreditación y la mejora continua. Esto nos quiere decir donde la institución se empieza a autoevaluar y termina en la mejora continua constantemente. Los criterios generales que tenemos son los estudiantes, el objetivo educacional del programa, los resultados del estudiante, la mejora continua, el plan de estudios, el cuerpo de profesores, las instalaciones, el apoyo institucional, investigación y criterios del programa. Bueno, prosiguiendo, tenemos la misión y visión de la acreditación en este caso, bueno, de la universidad en este caso, que es formar ingenieros civiles íntegros y competentes e innovadores mediante procesos educativos de calidad y coherencia. Y una visión de a largo plazo de ser una carrera profesional reconocida de excelente calidad educativa, y bueno, vamos en rumbo a eso, gracias a la acreditación por ICACIT. Los objetivos educacionales tenemos 4, donde el primero es participar en equipos de trabajo multidisciplinarios aplicando la
herramientas de ingeniería civil. Administra, gestiona eficientemente, de forma eficiente las normas, con normas técnicas de ingeniería. También el segundo objetivo. El tercer objetivo es diseñar proyectos de obras civiles asumiendo retos que involucren el mejoramiento continuo de la calidad de construcción. Y por último, participar con responsabilidad social y ética en los proyectos, ya que sabemos de que la ética nos puede dar a llegar a muchas cosas como profesionales. Y gracias, ingeniero. Esto fue toda la exposición. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.